Gracias por salir a votar. Gracias por participar en las elecciones más grandes de la historia. Gracias por fortalecer la democracia. En el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, seguimos trabajando para impartir justicia electoral en nuestro estado. Y proteger tus derechos político-electorales. Porque tú participas y el TEG te defiende. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Buenas tardes. Siendo las 14 horas con 13 minutos del día 28 de octubre de 2024, da inicio a la sesión pública de resolución del Pleno de este Tribunal Electoral. Por lo que le voy a pedir al señor Secretario General verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para la misma. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 4 proyectos de resolución correspondientes a 3 procedimientos especiales sancionadores y un juicio electoral con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Magistrada y magistrado, está a su consideración la propuesta de orden del día. Si están de acuerdo, si van a manifestarlo en votación económica, y señor secretario general, tome el dato de la misma. Magistrada presidenta, le informo que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la voz el secretario coordinador de la primera ponencia, Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, para dar cuenta de los proyectos que traemos a consideración de este tribunal. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. En primer término, doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 48 de este año, instaurado con motivo de la denuncia presentada por una diputada local y coordinadora de los comités de la Cuarta Transformación del Partido Morena en Guanajuato, en contra del dirigente nacional del Partido Acción Nacional y de una periodista por la presunta comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género en su perjuicio, así como del citado instituto político por culpa en su deber de vigilancia. En el proyecto se propone sobreseer la infracción atribuida al periodista referido, ya que del contenido de la publicación denunciada no se advierten elementos que pudieran constituir una violación en materia electoral por parte de este, pues aun y cuando se acreditó su existencia y difusión, lo cierto es que únicamente hace referencia a una entrevista que se realizó al dirigente nacional denunciado, en la que expresó su opinión respecto a las candidaturas a la gobernatura del estado en el pasado proceso electoral, sin hacer referencia a mayores elementos que los comprendidos en la descripción de los hechos, lo que forma parte de una labor periodística genuina. Por otro lado, se propone declarar la inexistencia de la violencia política atribuida al dirigente señalado, en virtud de que si bien se demostró que realizó diversas expresiones negativas relacionadas con la decisión de Morena de elegir a la denunciante como candidata a la gobernatura del estado, lo cierto es que éstas no se emitieron con base en estereotipos de género ni se dirigieron a la quejosa por su condición de mujer, sino que atendiendo al contexto en el que se profirieron, constituyeron una opinión o crítica severa al citado partido ante la elección de una candidatura que había obtenido un menor respaldo en el sondeo practicado a su militancia que aquella que tuvo el primer lugar, es decir, se trata de una crítica de carácter neutro que no se encuentra vinculada a la condición de mujer de la accionante. De ahí que se estime que la conducta no configura violencia política contra las mujeres en razón de género, al no acreditarse los extremos de los supuestos normativos establecidos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, así como de la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación número 21 de 2018, de rubro Violencia Política de Género, elementos que la actualizan en el debate político. De ahí que, ante la inexistencia de la conducta atribuida al dirigente nacional denunciado, es que se propone declarar no actualizada la falta en el deber de cuidado imputada al Partido Acción Nacional. Enseguida,
doy cuenta al Pleno con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 123 de este año, instaurado con motivo de la queja presentada por el Partido Acción Nacional en contra de la entonces precandidata de Movimiento Ciudadano a la gobernatura del Estado por la presunta comisión de actos anticipados de campaña, derivado de la difusión de diversas publicaciones en su cuenta de la red social X, así como del citado instituto político por culpa en su deber de vigilancia. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida a la denunciada, porque si bien se encuentran demostrados los elementos personal y temporal de la conducta, no se acreditó el subjetivo, en virtud de que en ninguna de las publicaciones y videos se realiza un llamado expreso al voto, ni menos aún tienen por objeto alentar o desalentar el apoyo a determinada candidatura o fuerza política, sino que en su mayoría se dirigieron a la militancia y simpatizantes del partido Movimiento Ciudadano para dar a conocer su aspiración de ser candidata a la gobernatura. En tanto que el resto de las publicaciones solo contienen críticas y opiniones de la denunciada respecto al funcionamiento de los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional, así como de su registro oficial como candidata a dicho cargo, sin que hagan alusión a alguna solicitud de voto de manera expresa o en su modalidad equivalente funcional para convencer a la población de votar por ella o su proyecto. Por último, se propone declarar no actualizada la infracción atribuida a Movimiento Ciudadano por culpa en su deber de vigilancia, toda vez que se declaró la inexistencia de responsabilidad directa imputada a la entonces precandidata. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Gracias. Secretario, para hacer constar, por favor, que la magistrada María Dolores López Loza, presidenta de este tribunal, se tuvo que ausentar de esta sesión, para que, por favor, con fundamento en el artículo 155 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se haga el corrimiento respectivo de magistratura por Ministerio de Ley o magistratura en funciones. De la misma manera, le solicito al secretario coordinador de la tercera ponencia, el maestro Ricardo Aguilar Torres, que proceda, por favor, como secretario general en funciones de este pleno. Gracias, secretario. Listo, solicito sea tan amable de verificar la existencia del quórum legal. con su autorización, magistrada presidenta, magistrada Yari Zapata López, Presente. magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, Presente. secretario general en funciones de magistrado Juan Antonio Macías Pérez. Presente. Magistrada presidente, le hago constar que se encuentra el quórum completo para sesionar. Gracias, secretario en funciones. Bien, como ha concluido la cuenta de la correspondencia, someto a consideración los proyectos señalados en la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a solicitar al secretario general en funciones tomar la votación respectiva. Magistrada presidenta Yari Zapata López, Con los proyectos. magistrado Alejandro Javier Martínez Con Mejía, los proyectos. secretario general en funciones Juan Antonio Macías Pérez. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y de la magistrada y magistrados presentes. Gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEG-PES-48/2024, se resuelve. Primero, se declara el sobreseimiento de la infracción atribuida a Fidel Alejandro Ramírez Ramblas, comunicador, en su calidad de administrador de la cuenta Alex Ramblas en X, en los términos ordenados en el fallo. Segundo, se declaran inexistentes las infracciones denunciadas en los términos precisados en la resolución. Por lo que respecta al expediente TEG-PES-123/2024, se resuelve. Único, se declaran inexistentes las infracciones denunciadas en los términos precisados en la resolución. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, al maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceder a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con la autorización del Pleno. En primer término, doy cuenta con la propuesta de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador expediente 113/2024,
iniciado por la queja presentada por la candidata a la gobernatura de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, en contra de un creador de contenido digital quien administra un perfil de la red social Facebook, ello por la posible comisión de hechos constitutivos de violencia política en contra de las mujeres en razón de género y que configuran propaganda calumniosa. La denunciante se quejó de que la persona incoada publicó un video creado con inteligencia artificial en el que se podía advertir su imagen al tiempo que se escuchaba un audio que simulaba su voz, con un discurso que consideró le violentaba sus derechos como mujer política, además de que configuraban calumnias en su perjuicio. Estos hechos se analizaron siguiendo las diversas metodologías indicadas por las autoridades jurisdiccionales electorales federales y se concluyó que las frases generadas con inteligencia artificial no configuran la violencia denunciada, pues no se perpetúan estereotipos de género, ya que no tienen relación con su calidad de mujer, sino que la crítica se basó en otros factores como el estrato social o el color de su piel. Aunado a lo anterior, se analizó la posible vulneración de propaganda calumniosa en perjuicio de la entonces candidata, concluyendo que derivado de la legislación electoral local no es posible tener por configurada tal falta, pues no existe el sujeto activo necesario para ello, además de que el video denunciado no puede considerarse propaganda de tipo electoral. Por esas razones que se propone declarar la inexistencia de las faltas denunciadas. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de sentencia respecto del juicio electoral 54/2024, promovido por la entonces candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Manuel Doblado, en contra de la determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias, emitida el 3 de septiembre, dentro del expediente 01/2024-PES-CMMD, por el que se declararon parcialmente procedentes las medidas cautelares solicitadas y en consecuencia se ordenó a la actora dar de baja ciertas publicaciones que realizó en sus perfiles de diversas redes sociales. Del estudio de las constancias que obran en el expediente, se propone revocar el acuerdo controvertido, pues, tal como lo argumenta la entonces candidata, el acto carece de una debida motivación, puesto que la decisión de la autoridad responsable se basó en que las publicaciones se hicieron en el tiempo en que la actora era candidata y que por esa razón, con lo difundido, daba cuenta de sus actividades de campaña, lo que es erróneo, dado que de las fechas asentadas en la inspección realizada con fe pública por la oficial electoral, se advierte que las publicaciones fueron anteriores al momento en que el instituto le otorgara esa calidad de candidata. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado. Muchas gracias, magistrados. Someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Al no haber intervenciones, le solicito al secretario general en funciones tomar la votación respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada presidenta Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Secretario en funciones de magistrado Juan Antonio Macías Pérez. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de usted, magistrada presidenta, y los magistrados integrantes. Gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEG-PES-113/2024 se resuelve. Único, se declaran no actualizadas las infracciones atribuidas a Arturo Durán Gaona, consistentes en violencia política contra las mujeres en razón de género, así como de propaganda calumniosa en agravio de Livia Denise García Muñoz Ledo. Por lo que respecta al juicio electoral TEG-JE-54/2024 se resuelve. Único, se revoca el acuerdo emitido el 3 de septiembre de 2024 por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, dictada dentro del expediente 01/2024-PES-CMMD, al resultar fundados los agravios expuestos. Magistrado y magistrado en funciones, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, y siendo las 14:26 del 28 de octubre de 2024, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes.